mientras el amor te dará victoria. La Biblia es llena de ejemplos de personas envidiosas, agresivas, injustas, ambiciosas, inmorales, impetuosas, violentas, en las cuales jamás triunfarán, aunque a veces pareciera que estuvieran ganando, al final siempre perdieron, pierden y perderán. La Biblia te da cualquier cantidad de historias de hombres que vivieron con una visión contraria a la de Dios y tuvieron la posibilidad. Yo tomé un solo ejemplo y aquí quiero que nos enfoquemos. Primera Samuel 16, 17 y 18. Primera Samuel 16, 17 y 18. Ustedes la pueden llevar así, me la dejan leer a mí, por favor. Dice la palabra. Primera Samuel 16, 17 y 18. Bien le respondió Saúl: consígame un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho y quiero que estén pendientes de esas características de este muchacho, que sabe tocar el arpa, es valiente. ¿Qué dice en la Reina Valera 60? ¿La ven siguiendo? Solo digan ahí que dice en vez de valiente. Valiente. Hábil, guerrero. ¿Qué dice ahí? Vigoroso, hábil guerrero. Sabe expresarse. Duro. Prudente en sus palabras. Y es de buena presencia. Siga. ¿Cuál era el valor agregado de este varón? Puede ser muy bonito o bien feo, pero el que tenga esto lo tiene todo. El Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Bueno, acá hay un hombre como José, entre comillas. ¿Listo? Llamado. En el verso 22, mira lo que dice. ¿Quién lo lee? 22. Ahí, desde ahí. Nadie, entonces yo lo leo. Bueno. Y Saúl envió a decir a Isaías: yo te ruego que esté David conmigo, pues haya gracia en mis ojos. Ese hallar gracia era un afecto especial hacia él. Entonces, aquí aparece el rey Saúl y aquí aparece un muchacho con unas características especiales, pero la más especial es que Dios estaba con él porque este muchacho tenía temor de Dios. Y dice, bueno, Saúl empezó a tener unos problemas de posesión demoníaca. Entonces Dios orquesta todo para que este músico, el cantor de Israel, que dice la palabra, entrara en la vida y en la escena de Saúl. Y dice que Saúl empezó a apreciarlo de un afecto especial. Tengan eso ahí en sus mentes. Inmediatamente aparece un gigante en la vida de Saúl que le hizo una cirugía de corazón y pudo ver que aunque era rey, para los hombres carecía de las cosas más mínimas que necesita alguien para dirigir un pueblo a la manera de Dios. Él no tenía valentía. Se le va a aparecer un gigante. ¿Cómo llamaba ese gigante? Goliat. Bueno, ¿cuántos Goliat se aparecieron en tu vida esta semana o este mes? ¿Y cómo fue tu reacción? ¿Listo? Que es exactamente lo mismo. A José se le apareció también un Goliat, un gigante. No está alejada la historia con la historia que tomé aquí para hacer la analogía. Entonces, ¿cómo respondió Saúl, el rey Saúl, siendo rey, a un gigante que se le apareció? Vamos a ver. Lo que pasa después nos dará una cobertura amplia de lo que es el amor y lo que es el odio. ¿Cuál es la segunda joya? El odio siempre genera problemas, mientras el amor te da la victoria. Vamos a ver qué resultados trae. Ahí en 17, 46 al 51, siguiente capítulo de 1 Samuel. Jehová le entregará hoy en
¿Realmente a quién se le apareció el gigante? A Saúl. David estaba allá con sus ovejitas. Pero el tener a Dios en su corazón le dio sentido de pertenencia. Dijo, esta pelea también es mía. Pregunta para ustedes. Cuando se le aparece un gigante a uno de tus hermanos, ¿esa pelea es tuya también o es de él? No lo conteste porque por los frutos los conoceréis. Pero vamos por otro lado, estamos viendo lo que es el amor y el odio. El amor y el odio. Todo cristiano siempre le aparecerá un gigante en su vida. No para que Dios se entere cómo es en verdad, sino para que el dicho cristiano pueda verificar cómo es en verdad el mismo. ¿Sirven los gigantes? ¿Para qué? ¿Quién me lo dice? Uno solo. Duro. No tanto la fe. Para ver de qué cuero están hechas las chancletas. Exactamente, para saber de qué cuero están hechas las chancletas. Por donde pisa tacón fino, no borra huellas, chancla barata. ¿Sí? ¿Lo tienes completico? Bien, ¿no? No acordar la otra parte. Para saber qué es lo que hay en verdad en tu corazón. Los gigantes son buenos. Nadie quiere estar enfermo, ¿no es cierto? Nadie. Pero para un cristiano la enfermedad termina siendo un gigante para sacar del corazón cómo está su vida con Dios. Si confiaba en su salud o confiaba en Dios. Cuando aparece una dificultad económica, ¿cómo reaccionas? Bruscamente, ofensivos, peleando con todo el mundo. Entonces tómalo como un gigante que Dios permitió para que tú te dieras cuenta que lo que reina en tu corazón no es Jesús todavía, sino el dinero, la avaricia, la ambición, el signo pesos. ¿Cuántos gigantes han aparecido en tu vida últimamente? ¿Y cómo has reaccionado? Bueno, Saúl, ¿cómo reaccionó? Saúl, ustedes conocen la historia, con cobardía. Fue cobarde, él no esperaba, él era rey, era bufón, ¿no? Pero cuando apareció ese tipo de 6 metros, ahí fue cuando le dio miedo. Pero el otro, que hacía un trabajo más humilde, sacó la casa que tenía. Dijo, ¿cómo así se va a meter con mi pueblo? ¡Ja! Olvídese. Usted viene de chiquitina ahí delante de gigante. Lo que es con él es conmigo. O si no, pégale a mi amigo. No, mentiras. Ahí no es conmigo, señor. Metió es conmigo. Y yo soy soldado del ejército de Israel. Usted a mí no me va a asustar. Chicolinas ante ese gigante. Y el otro era más grandecito, se achicopaló. Uno amaba y el otro odiaba, lo vamos a ver. Pastor, y así vemos como hoy en día mujeres, sin importar la edad, van y sirven en el ejército de Israel por amor a la patria, por amor a los impuestos, por amor. Aman ese pueblo como el Señor nos manda a nosotros que deberíamos amarlo. Y quien se mete con Israel ya sale de nuestras oraciones. ¿Sí o no? ¿No es así? Listo. Mira versos 52 al 54, rápido ahí, el 17. Rápido. Para alcanzarle a la tercera olla. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron. Y siguieron los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Efrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de hasta Gat y Efrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. A mí me gustó mucho esto que ¿ya? ¿Hasta el 54? Sí. Ale. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su pie. El pueblo de Dios siempre necesita a alguien que lo guíe y que lo esté empujando. Todo este ejército que siguió a David
¿A quién seguían? Y si seguían a Saúl, ¿cómo estaban sus corazones? Igual que el de Saúl. Eran igual, ¿por qué? ¿Sí o no? Cuando aparece este líder valiente y le ven hacer tal acto de valentía, terminan siguiendo. Ahí, en ese preciso momento, empezó a salir de Saúl un sentimiento que estaba guardado. Odio. ¿Sí se dan cuenta? Ahí, cuando vio que ellos seguían por lo que hizo, pero David nunca quiso que lo siguieran. David no hizo eso sino por amor a Dios y amor a su pueblo, pero otro envidioso empezó a tenerle odio a este varón. En sí, lo que quería Saúl después con el tiempo era ser como David, porque los envidiosos terminan siendo como el que envidia, vistiéndose como el que envidia, trabajando como el que envidia, gustándole a las cosas como las que envidiaban, pensando como aquellos que envidiaban. Así son los envidiosos. Son envidiosos porque quieren lo del otro y creen que no lo pueden conseguir y se vuelven envidiosos. Y esto le pasó. Por eso el Señor Alto nos dice tanto: cuídense de envidiar a los que ganan, a los que tienen ganancias deshonestas. No los envidien. La envidia a los impíos. No los envidien a ellos. No envidien a los que están allá arriba. Dice yo: trabajen honradamente. El amor es tan importante para no llegar a envidiar a nadie allá afuera. Uno ve gente como escala de rápido allá afuera en la parte social. No los envidien. Ellos, así como suben de rápido, bajan de rápido. Igualito. Y el destino de ellos, ustedes ya saben cuál es. Mateo 9:36, rápido. Pueblo cristiano, a todo el pueblo, todas las iglesias y a todo el pueblo cristiano, de tiempos en tiempos, Dios les ha elegido hombres para que los guíen, hombres para que los orienten. Sí, rápido. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No tenían. Cuando Jesucristo llega al pueblo, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Derrotado, afligido, en soledad, acaparados por un gobierno malo, ¿no es cierto? Así estaban. ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a estar en esa situación, siendo que Dios estaba con ellos? ¿Por qué llegaron a eso? Porque se alejaron de Dios y Dios los entregó a eso. Les advirtió muchísimo: les va a pasar esto. Nada, cuando Jesucristo llega a rescatarlos. Cuando los ve, dicen: estaban como ovejas sin pastor. Por lo menos antes de Jesucristo les ponía profetas para que los guiaran. Antes de los profetas les puso reyes y ni aún así. Después les puso a Jesucristo y ni aún así. Pero por lo menos podemos ver la compasión de Jesucristo. Pero todo buen líder con el llamado divino siempre tendrá muchos opositores de todas partes. Si es llamado por Dios, póngale la firma. ¿José era llamado por Dios? ¿Sí? Póngale la firma. Ahí le llegaron. 57-58, rápido. Ya hay de 1 Samuel. No cambien, que nuestra historia está ahí, hoy la enseñanza está ahí. Rápido, ¿quién? 57-58. Cuando David volvía de matar a Filisteo, Abner lo mató y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Listo. Y en el 18:1-9. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta
¿Estás leyendo 18:1-9? ¿En cuál vas? ¿En el 5? Ya, sigue. Aconteció que cuando volvían ellos cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y Pónganle cuidado lo que viene ahí. Saúl hirió a miles y David a Ahí le despertó más la piedra. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: dieron 10,000 y a mí miles, no le faltan más que el rey. Una profecía que dio él mismo. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Bueno, entonces, ¿se acuerdan del primer verso? Que dice que Saúl tuvo un afecto especial hacia David. Y David era el mismo, también. Buen chico, buena gente, porque tenía a Dios. Pero falta que suceda algo en la vida de un cristiano para empezar a odiar o mostrar que ama realmente. Algo tiene que pasarnos a nosotros en la vida y ojalá muchas veces para saber de qué talante estamos hechos. Algo tiene que pasarnos. Uno amó a David. Aquí aparecen dos personas. Aparece otro más, que Jonathan, ¿no es cierto? Cuando Jonathan estaba escuchando la conversación entre Saúl y David, se enamoró del alma. Dice que su alma quedó ligada a David por la forma en que, porque vio que él tenía a Dios en su corazón. Tú puedes hacer que alguien se enamore de tu alma, de ti, cuando tú muestras a Cristo en tu hablar sinceramente. Te vuelves confiable para muchas personas. O lo contrario, de la abundancia, abra la boca. Puedes hablar cosas buenas, reales, o puedes hablar hipocresía, o la gente te ha escuchado a ti hablar feo. Tu familia, ¿qué opina de ti? Si ustedes me permiten, yo pudiera ir a la casa de sus familiares y preguntarles: oye, ¿cómo es tal hermano y tal hermana? ¿Ellos qué dirían de ti? No, más pasivos, más tranquilos, nos invitan a orar constantemente. Yo los he ofendido y no me responden de la misma forma, son para que se nota que desde que están en las iglesias son personas que han cambiado. O la otra parte, estoy hablando de sus familiares, ¿qué dirían ellos? Usted se los tiró completamente. Antes eran diferentes, ahora desde que van a la iglesia son agresivos, ofensivos, deshonestos. ¿Qué diría tu familia? Tu familiar, los que no vienen acá, con los que estás más cerca incluso que con los de la iglesia. Con los de la iglesia vienes de vez en cuando. Con ellos están cerquita. ¿Qué opinarían ellos de ti? ¿Sales avergonzado de aquí hoy o sales avante? Con la cabeza en alto diciendo: la palabra me ha transformado. ¿Qué dices? Yo les dije esta joyita: el amor cubre todas las faltas, pero el odio genera disgustos, rencillas, acusaciones, juzgamientos con justa causa, muchas veces. Que lo que dicen allá afuera no es que es verdad. A ti te pueden acusar una vez de malhechor, una vez, pero cuando es constante, cuando el río suena, se ahogó el Ministerio de Alabanzas, no. Uno amó, David, tenía un corazón limpio, un hijo desligado del corazón de un padre, que fue Jonathan. Me encanta esta parte. Mira, Saúl pensaba, odiaba, sin embargo Jonathan no tenía por qué odiar.
Se desligó del corazón del padre. Hay hijos que piensan igual que la mamá. La mamá es chismosa y los hijos chismosos. La mamá es envidiosa. Uno tiene que ver, jovencitos y jovencitas, siendo igual que los padres, cuando deberían desligarse y ser como Dios y no como los papás en ese sentido. Dice, no mamá, no me enseñas esas cosas. No papá, no me enseñe eso. Enséñeme a amar, o yo le enseño a amar a usted, papá, mamá. No, el pelado tiene que ser como los padres. ¿Qué tal esa? Bueno, acá nos da la palabra de Dios una enseñanza. Jonathan amó a David y lo defendió hasta llegar a la muerte incluso, porque David tenía a Dios. ¿Se dan cuenta? Todo lo que puede generar el odio y las rencillas en los hijos. Los enseñan a odiar, los enseñan a envidiar, los enseñan a hablar de los demás, los enseñan a ser desconfiados, y después están, ¿qué? En el caso de José, Rubén y Judá pensaban diferente a los otros hermanos, sin embargo no hicieron lo suficiente para liberarlos. Saúl vio en David lo que él mismo no tenía, y en vez de ser humilde y seguir a ese líder y aprender de él, tomó el camino opuesto de odio, rencor, vanidad y envidia. Los buenos siervos con visión siempre defenderán a los buenos líderes, no importando las consecuencias, pero con argumentos. Cuando tú vayas a defender a un líder, a un pastor, defiéndelo con argumentos. No porque te cae bien o porque a ti te hace favores, sino con argumentos de tiempo, de experiencia y bíblicos. 1 Samuel 19, 1 al 11. Yo lo leo porque es que leen por ahí muy suavecito. Y ya estamos. Tercera joya y última. Primero quiero que me lea Zacarías 7:12. Vea, el libro que no le gusta más de uno, Zacarías. Véanlo. Al que no le gusta este libro, léalo. Sí, 7:12. No, dale. Sí, 7:12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Bueno, pusieron su corazón una pared para no escuchar lo que Dios les estaba diciendo. Yo espero que no sea el caso de esta congregación. Abran sus corazones. Tercera joya, 1 Samuel 31, del 1 al 6. El plan de Dios dado a sus hijos se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. 1 Samuel 31, del 1 al 6. El plan de Dios para con uno de sus hijos, llámese de esa época o de esta época, de los que están aquí sentados, se cumplió, se cumple y se cumplirá. 1 al 6. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron con persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonathan, Abinadab y Malquisú. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. ¿Les dije hasta cuánto? ¿Hasta el 6? Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su espada y murió con él. Así en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. ¿Cómo terminó la vida de un rey? ¿Cómo terminó? En fracaso. ¿Y cómo terminó la vida de un pastorcito de ovejas?
como rey. ¿Buscó David el reinado? No lo buscó, porque en su corazón había amor. ¿Se buscó este destino Saúl? ¿Por qué? Porque en su corazón había odio. ¿Cómo es la joyita? La segunda. Perfecto. Termina así porque no supo aceptar que habían otros que tenían de parte de Dios algunas herramientas que él no tenía, pero hubiera podido aprender sin dejar su posición de rey. Tan solo tenía que humillarse y listo. Lo único que tenía Saúl cuando David mató al filisteo, decir, este tipo es diestro, tiene unas herramientas tremendas, tiene unos dones, tiene una fuerza, valentía, lo quiero para mi ejército, ¿no es cierto? Adherirlo a su ejército. Después lo puso a tocar arpa y se tocaba alma llanera, una cosa increíble, ¿sí o no? Y tocó el himno al meta y hermoso. ¿Qué tenía que hacer? A partir de hoy va a ser mi músico de cabecera, para que esté sacando al demonio a toda hora. Y cuando vio que unas mujeres venían danzando y decían, este mató a 1000, pero el otro mató a millares, y han dicho, uy, tremendo, me siento orgulloso de ti, capitán de mi ejército, ¿no es cierto? Eso es amor, no envidia. Sin embargo, hizo todo lo contrario, no le gustó. El gigante sacó del corazón de Saúl lo que Saúl no sabía que tenía. Cuando aparezcan estas cosas en nuestras vidas, ¿cómo vas a reaccionar? Dos preguntas: ¿cómo has reaccionado? Y si, como dice Zacarías 7:12, no pones una pared en tu corazón y dices, yo voy a aprender, porque yo no le quiero seguir fallando a Dios, ni quiero que los demás sigan pensando de mí que soy un mal cristiano y un mal siervo. A partir de hoy mi vida va a cambiar. Voy a dar pasos de fe. Este es un paso de fe. Este es un paso de fe. El catarsis es importante, porque hasta que aparece la dificultad, el problema, lo que sea, que sale a reducir. Y digamos que la persona con la que tú dices que te persigue, Dios las acaba. Se murieron. ¿Crees que tu problema se acabó? ¿No es cierto que no? Van a aparecer otras personas, otros gigantes que van a seguir sacando de tu corazón, porque Dios quiere hombres de limpio corazón. Y para dejar de limpios corazones, Señor, límpiame el corazón, purifícalo. No, eso sirve, pero el Señor te dice, ¿qué estás haciendo tú para purificarlo? ¿Sigas armando tormentas en vasos de agua? ¿Sigas haciendo que los demás no confíen en mí, dice el Señor, por tu comportamiento, por tu conducta, por tu desobediencia, por tu distracción, por el amor al mundo? ¿Dónde están tus frutos? Es que cuando uno permanece en la justicia de Dios y en los frutos constantemente, no le da cabida a ciertos comportamientos del ser humano, que todos tenemos a la final. Todos lo tenemos. Pero una cosa es que de vez en cuando tú saques algo y otra cosa es que tu comportamiento sea constante. ¿Sabes qué? Entre más constante sea tu conducta, más gigantes llegarán a tu vida. Porque el diablo vino a destruir, ya sabe. Él ya sabe que te puede destruir a ti con cosas, una vulgaridad espiritual, voy a decir. ¿Puedo? ¿Sí? Con cosas pendejas. Con cosas bobas. A más de uno se le vuelve añico su corazón, su vida se va para el suelo con cosas estúpidas. Yo no veo a Pablo doliéndose por eso. A Pablo era que lo mandaban a Roma a presentarse ante el rey, porque el rey le podía decir, usted se va para la pena capital o se va para la cárcel, y va y lo confronta. Yo no veo a Pablo en el barco diciendo, ¿y ahora qué hacemos, carajo? ¿Se va a hundir esto? Diciendo, no, nadie va a morir de acá. Yo no veo a Pablo asustado porque los caníbales se los iban a
Lo dejan aquí a comer por pedazos. ¿Sabían que llegó a la isla donde había caníbales? Ahí. Y estaban asustados por eso. Yo no veo a Pablo asustado por eso. Otro estaba tranquilo porque los caníbales eran vegetarianos. Le comieron la palma de las manos y la planta de los pies. Nada más. ¿Cómo la ven? Ay, Dios santo. Nuestro compromiso debe ser involucrarnos en el plan de Dios y no solo observarlo. Hay muchos cristianos que les gusta observar el plan de Dios. Hay otros que nos encanta involucrarnos y eso trae gigantes, pero el Señor nos va enseñando cómo es que se pelea con los gigantes. Segunda Samuel 1, 11, 12. Rápido. Entonces David, haciendo de sus vestidos los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. ¿Tenía por qué odiar David? ¿Tenía causa justa? En el pensamiento humano, claro. Bien hecho. Mira la venganza, yo pagaré, véalo ahí cayó. ¿No es cierto? Nos despiertas a... ¡Eso! Mira, yo no hice nada, fue Dios que... Más de uno está esperando venganza de Dios para... Acábalo, Señor. No. Aquí vemos a un hombre que conservaba un amor genuino en su vida. Y lloró por el que lo quiso matar más de una vez. Ustedes ven la historia que mandaba la lanza para matarlo, ¿no? Y lo persiguió, le hizo la vida de cuadritos. ¿Cómo reaccionó David? Con lloro. Se dolió por ese hombre. Porque lo amaba. Y alguien diría, pero bien hecho. David no. El amor de David lo llevó a la victoria y a ser rey. El odio de Saúl lo llevó al fracaso. ¿Estamos aprendiendo? Cuando ustedes vayan ante Dios, no lo quieran meter en sus afanes, en sus problemas, en su estrés. No se les olvide con quién es que hablan. No vayan de afán, Señor, mire mi situación, Señor, mire yo todo lo otro. No, vayan con calma, con paz, tranquilos, para que así mismo su corazón pueda ser entregado como es al Señor. Y salga lo que hay en cada uno de nosotros. Cuando vamos con afán y con estrés, vamos pidiéndole algo que necesitamos ya, o aparentemente necesitamos ya. El dinerito, Señor, la situación. No, vaya tranquilo. Vaya y tenga una comunión con Él. Una intimidad con el Señor. Intime con el Señor, porque ahí el Señor podrá decirle, eres tú. Quien tú creías que era tu enemigo no es. Tú estás desenfocado. Estás peleando la pelea que yo no te mandé. Es tu comportamiento, es tu afán. Tienes trastornos emocionales. Andas con miedos. Amas el dinero, amas más las cosas de allá que a mí. Eso puede darse en una bonita comunión con Dios. Entonces, ¿quién termina ganando? ¿Dios? Uno puede salir diferente. Por lo menos uno dice, voy a tratar esto. Voy a empezar a trabajar en esto. Voy a empezar a trabajar por lo menos. Y mira, terminamos con 2 Samuel 2, 3, 4. Alguien busca Salmo 33, 11. Y alguien busca Filipenses 1, 6. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá, y le dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Los que siguieron, hasta el 4. Los que siguieron a Saúl, ¿cómo terminaron? ¿Cómo terminaron? Pues muertos también en la batalla, incluyendo a Jonatán.
también terminó muerto. Este señor que odiaba se llevó a sus hijos al fracaso. Él hubiera podido apartarse y seguir a David. Sí. Lo hubiera podido hacer. Viendo que su padre vivía una vida ajena a Dios, lo hubiera podido hacer sin necesidad de odiar a su papá. Porque hay que ame más a padre, madre, esposa, hijo, no es digno de mí. Él amó más, tal vez. Era tanto su amor que amó a su padre y lo siguió en la batalla y terminó también muerto. Y los que lo siguieron a él, muertos. Y los que siguieron a David, ¿qué dice ahí? Llevó también David a los que lo siguieron. Entonces ellos empezaron a disfrutar de ese reinado también. Porque tuvieron visión, porque siguieron a un hombre que amaba, que no les quería hacer daño. Y Dios premió eso. Ahí donde viene que les digo, el odio te lleva al fracaso, el amor siempre te llevará a la victoria, aunque tú creas que estás perdiendo. Porque la visión es la de uno, la de Dios es diferente. La lógica de Dios te lleva siempre al triunfo. La lógica del hombre, normalmente al fracaso. Normalmente. Muchos cristianos viven vidas frustradas por falta de visión, por falta de discernimiento, y no porque lo tengan, no porque no lo tengan, sino porque no lo desarrollan. Porque estudiábamos aquel día que todo cristiano tiene una facultad maravillosa, y es que tiene la posibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, saber qué es odio y qué es amor, y escoger su camino. Ya el solo hecho de discernirlo, el mundo no discierne qué es odio y amor. Ellos hacen cosas malas y el resto del mundo dice, ay, ya tan bueno. Y así sucesivamente, discernimiento. Todos tenemos la capacidad de discernir. ¿Cuál es el problema? Mucho cristiano no desarrolla el discernimiento. Discernimiento es separar lo bueno de lo malo, ver lo bueno de lo malo, para así mismo actuar. Están tan concentrados en las cosas de la tierra que se les olvida que estamos de paso. José, como David y otros más, vivieron sin perder el llamamiento de Dios. Cuídese de añorar lo que fuiste, cuando Dios quiere que seas alguien que nunca has sido. Nueva vida, nueva criatura cada día. Todos ellos tuvieron personas que los persiguieron, situaciones muy difíciles, cosas extrañas que les sucedían, y aún así permanecieron firmes. Rápido me leen en dos versos y terminamos. Salmo 33:11 y Filipenses 1:6. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Qué les quiero decir con esto? Dios, el Dios de Génesis, el Dios de José, el Dios de Saúl, el Dios de Jesucristo, el Dios de Juan, el último apóstol, el Dios de Leudi, el Dios de Jorge, el Dios de Fabián, siempre ha sido el mismo. Las situaciones que tú ves en José, el comportamiento de José, aunque pareciera que estaba perdiendo la batalla y era injusto, ustedes pueden ver cómo terminó. ¿Cómo terminó? En victoria. En David, perseguido porque amaba, ¿cómo terminó? Pablo, tirándolo a matar al diablo a toda hora, terminó pobre y perseguido. Pero sus palabras dicen, me fue dada la corona, porque su visión estaba mucho más arriba. ¿Cómo terminó Pablo? Aún a pesar de las condiciones aquí abajo. El mismo Dios de esa época premia al que ama hoy en día y disciplina al que aborrece, envidia y odia. A Saúl le pasó lo mismo. Hombres enteros que se han metido con hombres de Dios les ha pasado lo mismo. Y el que dé mal mensaje a los de allá, no esperen de Dios bendiciones. Esto no es un jueguito, hermanos.
Si por parte tuya y de tu conducta tú has hecho que otro blasfeme de Dios, de la iglesia, de Jesucristo, eres culpable. Aunque seas cristiano, eres culpable. Y tendrás disciplina. Tal vez si no ya te ha disciplinado el Señor y no te has dado cuenta. Y te va a volver a disciplinar. Porque dice Filipenses 1:6 que el que nos llamó trabajará con nosotros hasta el final. Así que cuidémonos, hermanos, de salir y hacer que las cosas cambien en nuestra. Empezamos con el entorno. Cuidémonos de seguir comportamientos que sean ya una costumbre más de un cristiano, que no le importe que los demás estén blasfemando del mismo Jesucristo. Porque un día estaremos frente a Él. Amén. Todo lo que te pase no es coincidencia, sino diosidencia. Ya lo había dicho. No debe una mujer estar comprando un libro que titule La oración de fe cambiará a mi esposo, cambiará a mis hijos. ¿Qué libro debería estar comprando una mujer? La oración de fe me cambiará a mí. Vamos a orar.